El día en que Neil Armstrong pisó la Luna, sus primeras palabras no llegaron a la Tierra por arte de magia. Viajaron a través de un transmisor de radio diseñado y construido por una empresa de Chicago que casi nadie relacionaba con el espacio. Esa misma empresa, unos años antes, había fabricado la radio que llevaba el ejército de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y unos años después, que pondría en la mano de una persona corriente, por primera vez en la historia, un teléfono sin cables. Esa empresa era Motorola. Pocas compañías en la historia de la tecnología pueden decir que estuvieron presentes en tantos momentos que cambiaron el mundo. Y muy pocas compañías, después de todo eso, terminaron vendidas por partes, como quien vende los muebles de una casa que ya no puede pagar. Para entender cómo pasó, hay que empezar por el principio. Motorola nació en 1928 en Chicago, fundada por dos hermanos, Paul y Joseph Galvin. Su primer producto no tenía nada que ver con teléfonos ni con el espacio. Fabricaban un aparato llamado eliminador de baterías, que permitía que las radios domésticas funcionaran directamente con corriente eléctrica en lugar de con pilas. Un producto modesto, útil, pensado para resolver un problema cotidiano. El verdadero salto llegó pocos años después, cuando la empresa desarrolló una de las primeras radios para coches, algo que en aquel momento sonaba casi absurdo. ¿Quién iba a querer escuchar música o noticias mientras conducía? La respuesta llegó rápido: todo el mundo. Y de ahí nació el nombre de la marca, una combinación de las palabras motor y Victrola, la palabra que se usaba entonces para los tocadiscos: Motorola. Sonido en movimiento. Durante la Segunda Guerra Mundial, Motorola dio un paso que definiría su identidad durante décadas. Diseñó el walkie-talkie, un transmisor de radio portátil que permitía a los soldados comunicarse en el campo de batalla sin depender de cables ni de líneas fijas. Fue una herramienta decisiva en el desarrollo de las comunicaciones militares modernas y colocó a Motorola en un terreno donde ya no competía por vender aparatos domésticos, sino por dominar la tecnología de comunicación en sí misma. En las décadas siguientes, esa base de ingeniería en comunicaciones le abrió puertas que ninguna otra empresa de electrónica de consumo tenía. Motorola construyó los sistemas de radio y telemetría utilizados por la NASA durante el programa Apolo. Cuando el módulo lunar tocó la superficie de la Luna en 1969 y cuando Neil Armstrong pronunció aquellas palabras que todo el planeta escuchó en directo, esa transmisión viajó a través de equipos diseñados por Motorola. Pero el momento que terminaría definiendo a la empresa ante el público general llegó unos años más tarde, en 1973, cuando un ingeniero de Motorola llamado Martin Cooper hizo la primera llamada de teléfono móvil de la historia caminando por una calle de Nueva York, sosteniendo un aparato de casi 1 kilo de peso. Llamó, según cuentan, a un competidor de otra empresa de telecomunicaciones, solo para decirle que estaba hablando desde un teléfono móvil de verdad, en la calle, sin cables. Fue un golpe de ingeniería y también un golpe de ego perfectamente calculado. Ese momento marcó el inicio de una carrera que Motorola dominaría durante los siguientes 20 años. Fue la empresa que popularizó el teléfono móvil comercial, con modelos como el Dynatac, y más adelante con los teléfonos plegables que se convirtieron en objeto de deseo en todo el mundo. Y entonces, en el año 2004, Motorola lanzó el producto que se convertiría en uno de los dispositivos más vendidos en la historia de la telefonía, el Razr. El Razr no era solo un teléfono, era delgado, elegante, metálico, con una carcasa que se abría con un chasquido que sonaba casi tan bien como se veía el propio teléfono. Se vendió a un ritmo brutal, más de 130 millones de unidades en pocos años.
Aparecía en películas, en videoclips, en manos de celebridades. Por un momento, a mediados de la década de 2000, Motorola volvió a sentirse como la empresa más importante de la telefonía móvil del planeta. Y ese éxito, paradójicamente, fue el principio del problema. El RAZR vendía tan bien que Motorola decidió exprimirlo. En lugar de invertir con fuerza en la siguiente generación de tecnología, la empresa lanzó variante tras variante del mismo diseño. Colores distintos, pequeñas mejoras de cámara, ediciones especiales. El mercado empezó a saturarse del mismo teléfono disfrazado una y otra vez, mientras la ingeniería de fondo apenas avanzaba. Mientras tanto, en el año 2007, Apple presentó el primer iPhone. Una pantalla táctil completa, sin teclado físico, con un sistema operativo pensado desde cero para ese formato. Motorola, la misma empresa que llevaba décadas construyendo tecnología de comunicaciones de vanguardia, la misma que había puesto a la humanidad en contacto con la Luna, se encontró de repente compitiendo con un diseño de teléfono que parecía sacado de otra generación tecnológica completamente distinta. La reacción de Motorola fue lenta y confusa. Durante los años siguientes intentó subirse a la ola táctil, pero sin una estrategia unificada. Sacó modelos con Windows Mobile, coqueteó con sistemas propios y finalmente se subió tarde al carro de Android, el sistema operativo que Google empezaba a repartir entre distintos fabricantes. El problema no era solo el retraso, era la dispersión. Motorola lanzó decenas de modelos de gama media y baja en muy poco tiempo, compitiendo entre ellos mismos por el mismo público sin que ninguno lograra el impacto cultural que había tenido el RAZR. La marca que antes significaba innovación empezó a significar un teléfono más entre docenas de opciones parecidas. En el año 2011, la empresa se dividió en dos. Por un lado, Motorola Solutions, centrada en radios y comunicaciones para gobiernos y empresas, un negocio que sigue siendo rentable hasta hoy. Por otro lado, Motorola Mobility, la división de teléfonos de consumo, la parte de la empresa que llevaba el peso de toda esa historia de innovación y también el peso de todos esos años de indecisión. Motorola Mobility no aguantó mucho tiempo de forma independiente. En el año 2012, Google compró la división por $12.500 millones, en gran parte atraída por su enorme cartera de patentes en tecnología móvil, más que por su capacidad real de seguir compitiendo en el mercado de consumo. Y aquí llega la parte más difícil de digerir de toda esta historia. Apenas 2 años después, en el año 2014, Google vendió Motorola Mobility a la empresa china Lenovo por solo $2.900 millones. Menos de una cuarta parte de lo que había pagado poco antes. La empresa que inventó el teléfono móvil, la que transmitió las primeras palabras desde la Luna, la que definió lo que significaba comunicarse a distancia durante casi un siglo entero, terminó siendo comprada, troceada y revendida en cuestión de meses, como si fuera simplemente un lote de patentes y una fábrica. Hoy la marca Motorola sigue existiendo, propiedad de Lenovo, fabricando teléfonos de gama media que compiten en un mercado saturado, muy lejos de la posición que ocupó durante décadas. Motorola Solutions, la otra mitad de la empresa original, sigue siendo un negocio sólido, pero opera en un terreno mucho más discreto, lejos del ojo público que una vez tuvo la marca completa. La historia de Motorola no es la historia de una empresa que no supo adaptarse a la tecnología. Motorola tenía la ingeniería, tenía la experiencia, tenía incluso la credibilidad histórica para liderar la siguiente generación de teléfonos móviles. Lo que le faltó fue la disciplina de dejar morir su propio éxito a tiempo, en lugar de exprimirlo hasta que ya no quedaba nada que exprimir. Motorola no perdió el futuro por no verlo venir. Lo perdió por quedarse un poco más de la cuenta disfrutando del presente.